Buen día. El presente debate va relacionado al tema del aborto en Colombia. Durante el presente debate vamos a realizar algunos argumentos a favor o en contra de este tema. Los exponentes que están en contra son Yajaira Mosquera Perea, Tania Camila Guerrero Sánchez, Francisco Perdomo, María Paula Cárdenas Estepa, Paula Andrea Díaz Ramírez, y en ese orden vamos a ir presentando. Y los argumentos a favor los presentarán Ramiro Eduardo Pachón Vega, Brian Steven Rivera Tique, Juan Ruiz, Juan Sebastián Maldonado Rodríguez y la que les habla, Ana María Díaz Pulido. Bueno, el derecho de un hijo no es de ser deseado, sino de ser acogido, lo cual es planteado como una opción cristiana. Su contraparte es el hijo no deseado, lo cual significa que aquel no tiene ningún derecho y su ejecución no viene siendo más que el compendio de sus padres. Esta decisión en muchas ocasiones es tomada a raíz de los deseos inmediatos que poseen sus padres, y aunque dicho niño al final nazca, muy en el fondo él sabrá que ha sido conservado por razones fortuitas. La conservación de este niño puede acarrear traumas psicológicos para la madre, quien designa al hijo como el culpable de aquel error y le produce, o sea, esa designación del error le produce temporalmente un alivio, justificando los sentimientos que de indignación que se produjeron a raíz de su nacimiento. A raíz de todo esto, existe la probabilidad de que este niño o niña crezca en un entorno de maltrato que puede ir desde el abuso sexual hasta el abandono. También en Colombia, la tasa de embarazo en adolescentes es del 19,5%, es decir, una de cada 5 adolescentes entre los 15 y 19 años es madre o está embarazada, lo que significa que en este promedio de edad las mujeres están culminando sus estudios académicos en la educación media o empezando su educación superior, lo que conlleva la deserción de la misma, truncando así su desarrollo académico. Un saludo, compañeros. Yo les voy a hablar de también un argumento a favor. El argumento lo voy a relacionar con la igualdad y la política criminal. Nuestra constitución colombiana nos habla de una igualdad material y respecto a ello la constitución debe realizar ciertas acciones afirmativas para poder garantizar dicho principio. Si observamos la condición de la mujer al ser responsable naturalmente de ese proceso biológico del embarazo, encontramos que es una condición fáctica desigual frente al hombre. Y esa condición sabemos que requiere unos cuidados, esfuerzos y cierto apoyo económico, psicológico y demás acciones que en medida que se estén garantizando van a permitir que la mujer pueda tener una vida digna. Eh, es acá donde precisamente lo quiero relacionar con la política criminal, pues termina siendo un instrumento legal para seguir aumentando esa brecha frente a la mujer de desigualdad y que precisamente la penalización que existe sobre el aborto es el medio eficaz que termina por afectar la vida digna de la mujer y no por proteger, digamos, la vida del feto finalmente, porque igualmente se siguen presentando casos clandestinamente, ¿no? La criminalización entonces de esta conducta genera un estigma para la mujer, sobre la mujer, y afecta a los postulados de igualdad material, como me estaba refiriendo, y no brinda una garantía digna, de vida digna para las mujeres. En un estado, los estados igualitarios tienden a que las mujeres tengan esos derechos sobre sus actuaciones reproductivas, bueno, sobre su vida reproductiva, y en medida que se garantice, digamos que estos derechos junto a otras premisas que son necesarias en nuestro Estado, como unas condiciones de educación, salud, trabajo, salario
acceso al poder, acceso igual que el hombre en las mismas circunstancias, se va a poder garantizar realmente que la concepción sea una decisión consciente y libre de la mujer. Muchas gracias. Reconocer el aborto garantiza que las mujeres no arriesguen su vida. Por lo tanto, prohibirlo sería empujar a las mujeres a recurrir a esos establecimientos que, bueno, si se prohíbe, el aborto se convierte en clandestino. Entonces las mujeres recurrirían a esos establecimientos que son ilegales y que prestan servicios inseguros, por lo cual la salud y la vida de la mujer correrían mayor peligro. El artículo no, bueno, en la sentencia C355 de 2006, el aborto es un derecho fundamental y las mujeres deben conocerlo, ya que en nuestro país se comienza a estigmatizar a las mujeres solamente como un contenedor procreativo. Ahora bien, el artículo 90 del Código Civil establece que la existencia legal de la persona principia al nacer, esto es, al momento de separarse completamente de su madre. El Estado entonces no puede defender la inviolabilidad de la vida, que está en el artículo 11 de nuestra Carta Política, imponiéndole a una mujer que siga el curso de un embarazo no deseado, fruto de una violación, por evaporación del feto, o que ese embarazo aumenta el peligro de vida o la salud de la mujer embarazada. Por lo tanto, la jurisprudencia se pronunció en este aspecto diciendo que el Estado no puede obligar a la mujer, a una mujer embarazada, aún sabiendo que su hijo no va a sobrevivir después del parto, porque si eso sucedería, se estaría sometiendo a la mujer a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Ahora bien, al estar a favor del aborto, no quiere decir que quiero que todas las mujeres embarazadas aborten por cualquier motivo. Lo que yo quiero es ceñirme a lo que dice esta jurisprudencia y que las mujeres que se ven incursadas en alguna de estas causales tengan la opción de elegir si seguir o no el embarazo. Y asimismo se respetaría el derecho a la autonomía y la autodeterminación reproductiva. El problema del aborto radica en la tensión que se presenta entre la vida de la mujer embarazada o el que está por nacer, pero prevalece el derecho de la mujer por ser una persona y también prevalece el derecho a su vida y su dignidad humana. El papel de la mujer siempre ha estado en un segundo plano, en el cual no se le da reconocimiento a sus derechos, constituyendo una clara violación de sus derechos humanos y de sus libertades fundamentales, establecidas como vivir libres de violencia basada en el sexo y el género, la autonomía y la dignidad humana. El Estado reconoció la autonomía de la persona de la Constitución de 1991 como dejarla decir sobre su propia vida, sin importar el contexto y la dignidad humana que sumergen dentro de esa esfera de reconocimiento de derechos y acuerdos internacionales en pro de la mujer se dan, llevando esto a que los poderes públicos y por las particulares, especialmente las regiones, que respeten el ámbito de la mujer sin interferir en sus decisiones de abortar o no, ya que ella tiene un plan de vida, autonomía, reproducción y libertades individuales. Gracias. En la sentencia C-355 del 2006 se evidencia de manera importante y prevalente el artículo 122 del Código Penal colombiano, que de manera consecuente es inconstitucional porque degrada a la mujer y violenta sus derechos al mismo tiempo y momento, le impone deberes y obligaciones contra su voluntad hacia el nasciturus. En la actualidad existen excepciones y casos en los que el Estado da completa autorización para generar y desarrollar así el aborto. Dichas excepciones y casos son violación, malformación del feto, riesgo de la vida tanto para la madre como para el nasciturus. Se victimiza a la mujer en la imposición de condenas que será resuelta y desarrollada en un establecimiento o instituto de reclusión,
generando así la privatización de la libertad por un tiempo de 16 a 54 meses. Los derechos que se violentaron a la mujer son derecho a la vida, a la salud, al buen nombre, reputación, maternidad consciente y dignidad humana. El legislador tiene plena libertad para diseñar la regulación contra la política criminal del Estado, esto entendido como el ius puniendi. Sus límites surgen cuando elabora normas que contradicen la Carta Constitucional y la Constitución Política, que a su vez no pueden actuar violando la norma jurídica en sí misma que se menciona. El legislador, en el caso del aborto, adoptó medidas de protección hacia la mujer, otorgándole algunos casos en donde podrá abortar, pero sin olvidar que tiene que proteger el derecho a la vida del nasciturus. El ejercicio de la potestad y el ejercicio punitivo del Estado, ius puniendi, se expresa mediante dos tipos de límites. Uno que parte de la dignidad humana, que conlleva la prohibición de la pena de muerte, penas crueles, inhumanas o degradantes. Y el segundo límite, que conlleva al legislador penal a propender por la realización de los fines esenciales del Estado. El principio fundamental de la dignidad humana en el ordenamiento jurídico es un principio constitucional que tiene carácter fundamental y autónomo. La dignidad humana es un derecho de carácter constitucional y fundamental. Es el derecho que tiene cada ser humano de ser respetado y valorado como ser individual y social, con sus características y condiciones particulares, por el solo hecho de ser persona. La dignidad humana se constituye así en un límite a la potestad de configuración del legislador en materia penal, aun cuando se trate de proteger bienes jurídicos de relevancia constitucional como lo es la vida. El Estado debe garantizar el desarrollo de la personalidad, sin imponer restricciones a la libertad individual. Constitucionalmente, el Estado es la forma de gobierno hacia y para la sociedad en sí misma. La inteligibilidad de los bienes no patrimoniales hace referencia a la integridad física e integridad moral de sus habitantes, esto para una vida digna y en paz. De forma integral, defiende la autonomía individual, la cual es la libertad del hombre de elegir a través de sus propias decisiones. El principio de proporcionalidad responde a la idea de evitar una utilización desmedida de las sanciones, que conlleva una privación o una restricción de la libertad. Para ello se limita su uso a lo imprescindible, que no es otra cosa que establecerlas o imponerlas exclusivamente para proteger bienes jurídicos valiosos. Bueno, yo voy a hablarles del primer argumento que estamos en el grupo en contra. Entonces, primero tenemos que tener en cuenta que desde el momento en que se da la fecundación, empieza la vida de este nuevo ser humano. Y por ende, nuestro ordenamiento ha protegido a este nuevo ser, dándole la calificación jurídica de sujeto de derecho. Esto quiere decir que se pueden tomar medidas para garantizar su protección, como por ejemplo el juez puede emitir providencias, ya sea de oficio o a través de alguna queja que se produzca por alguna persona que crea que se pueda atentar contra esta vida. Tenemos que tener en cuenta también que en repetidas ocasiones la jurisprudencia nos ha hablado sobre la inexistencia de derechos absolutos y por ende nosotros estamos sometidos a un contrato social con el Estado mediante el cual nosotros lo otorgamos o tenemos que ceder algunos de nuestros derechos a cambio de ciertas garantías. Y digamos en el caso específico de la mujer, que es de lo que estamos hablando en este momento, como no hay derechos absolutos, es cierto que contamos con derechos reproductivos, con libertad, con dignidad humana, pero al ser los derechos, como los derechos no son absolutos, puede haber un choque con los derechos que también tiene pues, el feto o el nuevo ser que está en formación. Entonces tenemos que tener en cuenta pues, esta postura también. De acuerdo al ámbito de la medicina y natal, un centro de medicina fetal en Barcelona establece que después de las 8 semanas de gestación, ya ese feto se empieza a formar y a desarrollar sus órganos. En la sentencia T-223 del 98, la legislación colombiana establece que el nasciturus es un individuo perteneciente a la especie humana, más específicamente a los niños.
De acuerdo al artículo 44 de la Constitución Política de 1991, los derechos de los niños prevalecen ante los demás derechos de las demás personas que pertenecen a la sociedad. Por ello, hay que tener en cuenta que los derechos de las mujeres se limitan en el momento que inician los derechos del niño, en este caso, el bebé que lleva en su vientre. Por ello, hay que tener en cuenta los derechos de los niños ante la madre que se encuentra en estado de embarazo. Bueno, desde mi postura debemos tener en cuenta que el aborto no es la única solución que tiene la madre o la mujer que pues está en estado de gestación. Debemos recordar que el ICBF, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, es el encargado de llevar a cabo el cargo de todos los menores que se van a dar en adopción. Entonces, una solución que tiene la madre es dar su consentimiento para poder dejar el niño en custodia del Estado. Esta es una solución que, pues, digamos, se debe tomar como última instancia frente al aborto, porque, pues, si la madre no quiere hacerse responsable de este naciturus, ella sencillamente puede tomar una opción que va a ser más neutral, que no solo va a estar a favor de ella, sino en favor del naciturus, para así llevar la vida de las dos personas con serenidad. Bien. Bueno, el enfoque que se hace para este argumento está basado dentro de las excepciones que existen en la legislación colombiana para ser permitido el aborto. Como ya lo sabemos, una de ellas es cuando el feto viene con malformación. Dentro del estudio médico, junto con una academia llamada American Academy of Pediatrics, estas malformaciones vienen y se denominan congénitas porque ocurren durante la gestación y pueden ser de manera hereditaria. Gracias al avance de la medicina y de la ciencia, hay una gran probabilidad de cura para estas enfermedades. Si el individuo al nacer sigue con estas malformaciones, se puede seguir llevando a cabo los procedimientos con ayuda de especialistas y médicos. Llevar a cabo un procedimiento abortivo para las posibilidades con este tratamiento de mejoras para los niños sería un acto de discriminación. Porque la Americana de Psiquiatría y la Organización Mundial de la Salud, que cuando las mujeres abortan padecen un síndrome que se llama el síndrome del posaborto. Esto es un trastorno posterior a un acontecimiento vital importante que genera estrés. Se ha demostrado que cada situación de aborto es particular y gravita en una serie de factores como son la edad de la madre, el estado civil y los motivos por los cuales se determina el aborto. Se ha demostrado que ser adolescente es un factor de vulnerabilidad particular debido a la inestabilidad, porque ellas manifiestan que tienen el deseo de tener ese bebé y se sienten obligadas a abortar por terceros, por los padres o por la pareja. Esto les genera una fragilidad emocional y puede causarles depresión, ansiedad, sentimientos de culpa, vergüenza, pérdida de autoestima, autorrechazo y el más grave de todos, el intento de suicidio. No solo se ha demostrado que el ser adolescente tiene ese factor, sino las mujeres también entre 25 y 37 años, cuando abortan y tienen otros hijos les genera como ese sentimiento de culpa y no se pueden hacer cargo de sus otros hijos porque sienten que son malas mamás. Entonces, por eso no sería bueno abortar, porque se evidencia que tanto física como psicológicamente se ve afectada la vida de la mujer. De esta manera damos fin a nuestro debate. Les agradecemos por la atención prestada.